transmitiendo, conectándonos. Conectándonos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciando este conversatorio, ¿no? Dirigido para todos los padres de familia, donde tenemos nuestros invitados, nuestros compañeros que van a poder desarrollar los diversos temas. Estamos iniciando con el tema, primeramente con Freilán, quien nos va a hablarnos sobre el tema del equilibrio emocional en tiempos de pandemia. Freilán, estamos contigo para poder iniciar con tu tema. Buenas tardes, noches. Bienvenidos a todos los padres de familia que el día de hoy se encuentren conectados a través de esta plataforma de Facebook. Quien les habla es el licenciado Freilán Flores Castañeda, psicólogo de profesión. En esta oportunidad me ha tocado compartir con ustedes un tema que se hace vigente debido a lo que estamos viviendo, que tiene que ver con el tema de cómo trabajar, cómo es que esta pandemia nos está afectando, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también en cuanto al tema de nuestra estabilidad y seguridad debido a la inestabilidad laboral en que nos encontramos, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero yo hablarles a ustedes un poquito sobre este tema. Es importante darnos cuenta que ahora hablar de nuestras emociones y hablar de cómo éstas nos afectan se hace vigente en el sentido de que nos encontramos nosotros bajo un tema donde previamente a esto hemos tenido una serie de situaciones que han hecho de que esta crisis empecemos a vivirla de una forma muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque implica esto un cambio en una serie de rutinas y aspectos que tenemos. Nos damos cuenta que actualmente esta crisis que estamos viviendo a nivel del mundo nos está afectando no solamente físicamente, sino también emocionalmente a todos, ya sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, tanto de la tercera edad y de la cuarta edad, ¿no? Y esta forma como nos afecta nos hace vulnerables, hace que se activen y se sobredimensionen una serie de aspectos y conflictos que ya eran preexistentes antes de la crisis. Y estos conflictos que se activan en estos momentos generan cierto desequilibrio emocional, y este desequilibrio emocional viene afectando el normal desarrollo de nuestra familia. Estos desequilibrios emocionales se expresan a través de ciertos miedos exacerbados al contagio, ciertos pánicos que vamos vivenciando, ciertas crisis de angustia por la sobreinformación a la que nos hemos expuesto, situaciones de insomnio y reacciones somáticas que se van conectando, sobre todo con nosotros, y no nos permiten dormir como antes. O sea, muchas personas estamos quedándonos despiertos, y eso ha pasado hasta con nosotros mismos, el no poder dormir, perder la noción del tiempo, no saber si es lunes, martes, miércoles, o si es de mañana, o si es de noche, o es tarde. Entonces, hay también otro tema que nos viene afectando, el tema que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con el pánico. Hay ciertos trastornos previos que ya existían, hay ciertos conflictos que estaban ahí ya desde antes, que tienen que ver un poquito con lo que se va a exacerbar durante este proceso de aislamiento y convivencia que mantenemos, ¿no? Tomamos conciencia en realidad cómo están nuestras relaciones, cómo nos afectan. Hay muchos intentos de suicidio que se han ido evidenciando. Hay una serie de situaciones que son experimentadas por la familia, que tienen que ver con ira, conductas impulsivas, pensamientos suicidas.
autolesiones que están asociadas un poco a cómo vivimos muchas veces las relaciones de pareja, cómo vivimos, cómo reaccionamos frente a los conflictos que se van presentando entre la familia, nos llevan a situaciones extremas, tan extremas que hace que nos provoquemos o nos autolesionemos, ¿no? También frente a esta pandemia observamos ciertas reacciones al tema del confinamiento, ¿no? Al sentirnos enclaustrados en un lugar determinado. Hay ciertas tristezas que se activan, ciertas angustias por el tema del distanciamiento familiar al cual nos estamos viendo forzados. Muchas personas están separadas de su familia. Hay situaciones que se vienen dando que tienen que ver con el tema del rompimiento de pareja, ¿no? Diferente a este rompimiento de pareja, cómo es que experimenta la persona este duelo vivido tan en soledad, con todos esos pensamientos negativos, recurrentes que se vienen a nosotros. No, muchas veces nos paralizan, nos bloquean y no sabemos cómo salir de esto. Y generan situaciones de ansiedad, de angustia, de desesperación, de desasosiego. El tema vivenciado por muchos también que tiene que ver con el tema de la sobrecarga laboral como consecuencia, ¿no? Ahora tenemos un trabajo en casa y este trabajo en casa aparentemente trabajamos menos, pero no es así, trabajamos más. Las empresas se ven beneficiadas porque producimos más también. El tema de los despidos, las rebajas en sueldos, la inestabilidad laboral en la que entramos, ese miedo, ese estrés provocado por la misma infección del COVID, celos, maltratos en la pareja, ese tema que tiene que ver con el aburrimiento y la ira por estar confinados, esa falta de medicación que tienen algunos, la ansiedad que tienen porque no pueden medicarse, ya sea porque no pueden obtener los medicamentos, ir al seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de trastornos también obsesivos compulsivos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la limpieza, que se van reactivando ciertas fobias, ciertos temores. Hay un problema también que tiene que ver con el tema de la comida, hay un deseo irresistible por comer, a veces comenzamos a consumir grandes cantidades de comida en cortos periodos de tiempo. A veces ya decimos nosotros que no sabemos qué nos va a producir más miedo, ¿no? Si tomarnos la temperatura o pesarnos. Entonces, hay temas que tienen que ver con cierto tipo de reacciones, ciertos tipos de reacciones que tienen que ver un poco extremas, como el tratar de jalarse los pelos, comerlo, la pica que le llamamos nosotros, que consiste por la misma ansiedad en la que nos encontramos, de comer cualquier cosa que esté en nuestra mano, no importando qué, nos podemos masticar el lapicero, comenzar a coger cosas y meternos a la boca. Son síntomas de ansiedad, son síntomas de que hay un desequilibrio en nosotros. Y ese desequilibrio tiene que ser tomado en cuenta, no lo podemos ignorar, no lo podemos dejar de hablar de ello. Es algo a lo cual tenemos que afrontar. Y ese desequilibrio emocional en el cual estamos inmersos tiene que ver también con la inestabilidad laboral. ¿Por qué? Porque el hecho de perder un trabajo, el hecho de tener un tema de inseguridad, si terminando esto voy a volver al trabajo, un poco genera situaciones de incertidumbre y que afectan nuestras relaciones interpersonales, que afectan nuestras relaciones con nosotros mismos. ¿Cómo es que la población está vivenciando esto, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Aparentemente vemos que más mujeres son las que solicitan una consulta y son personas que vienen de una población, de un sector económico D y E en un porcentaje bastante significativo. Entonces, implica esto de que a través de este medio, que es el online, podamos compartir, podamos conversar, podamos acompañarnos entre este proceso que tiene que ver con el manejo de este impacto, de esta afectación que sufrimos nosotros, los peruanos y en el mundo, por el tema de cómo vivimos esta pandemia, ¿no? Desde ya decir que esto va a tener un impacto, va a haber un daño psicológico, va a haber un daño económico que va a rebasar las expectativas que tenemos. Entonces, este tema de coronavirus
ha llegado a poblar el planeta, ha llegado a meterse en nuestras casas y ha llegado a generar todo un desequilibrio. Y frente a ese desequilibrio tenemos que generar estrategias que nos permitan a nosotros manejar ese desequilibrio, y para ello pues, tenemos que sentarnos un ratito, tener el tiempo para comenzar a revisar las cosas que tenemos que revisar y comenzar a dar un manejo diferente, que tiene que ver con el tema de cómo voy a manejar los conflictos, ¿no? El conflicto es inherente al hombre, ¿no? O sea, el conflicto no es ni bueno ni malo. Creemos nosotros que los conflictos que ahorita están apareciendo siempre van a terminar en un tema de destrucción, y no es así. El conflicto en sí mismo es un tema que nos permite generar una oportunidad a un cambio, una oportunidad a un cambio. Entonces, para esto tenemos que tener una mirada muy proactiva, una mirada muy saludable, y para ello tenemos que recurrir un poco a aquello que hablaba nuestro amigo, el doctor Luis Morocho, cuando mencionaba un tema en una exposición que dio sobre las capacidades suplementarias, ¿no? Entonces, ¿cómo es que conflictos como estos han sido vividos por otras personas, por otras familias? No siempre las personas tienen una misma mirada frente a un problema. Hay distintas miradas, pero hay veces el tener una mirada entubada y creer que solo esto nos va a conducir a un tema de destrucción, esto nos impide abordar las cosas de una forma diferente. Entonces, para eso tenemos que tener una mirada más amigable. Amigable no con el problema de la pandemia, sino amigable con nosotros mismos, con aquello que tiene sentido para nosotros, con aquello que es importante en nuestras vidas. Y creo que lo más importante en nuestras vidas es nuestra familia. Entonces, de nosotros depende cómo es que la familia va a asumir este conflicto, cómo es que trabajemos esas tensiones económicas. Es hora de un sinceramiento, es hora de un sinceramiento. Sentarnos con la familia y comenzar a explicarles cómo esta pandemia, cómo esta situación que me ha tocado vivir me afecta, cómo es que esto me afecta, cómo es que genera confusión, cómo es que esto genera cierto desconcierto, cómo es que esto genera miedo, cómo es que esto me genera irritabilidad, cómo es que esta sensación de encierro y pérdida de control hace que yo en un momento determinado apague eso que le llamamos el GPS emocional y me quede bloqueado. Entonces, si nos quedamos y permanecemos en esa postura de bloqueo, no vamos a dar el siguiente paso. ¿Y cómo dar ese siguiente paso? A través de una activación que tiene que ver con esas habilidades suplementarias. Tenemos muchos ejemplos de personas cómo han vivido este tema del conflicto, ¿no? Por ejemplo, a mí quiero contextualizar en el aquí y ahora cómo es que nuestros hermanos, por ejemplo, venezolanos, han vivido este conflicto. Muchos de ellos salieron de su país por un tema de crisis en su país. Y salieron porque ya no se podía, ya no era sostenible. Llegaron a distintos países como pudieron. Vinieron médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, gente con profesión. Pero sin embargo, a ellos no les importó nada adaptarse a esta crisis haciendo uso de aquellos recursos que todo ser humano tiene, esas habilidades y competencias suplementarias. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque los vimos a estos ingenieros, a estos médicos, a estos abogados, a estos profesionales haciendo papeles que aparentemente eran indignantes para nosotros, que nosotros no lo hacemos de pronto. Los vimos vendiendo limonada, vendiendo arepas, vendiendo esos jugos como jaladores, de una y otra manera, tratando de sobreponerse, tratando de adaptarse a la situación que les ha tocado vivir, así como el ave fénix, ¿no? Que es a rehacerse desde las cenizas. ¿Por qué? Porque tenían algo muy importante. Frente a un conflicto no debemos de perder la mirada. ¿Y qué es lo que nos da la mirada? Ese sentido de propósito que todos debemos mantener y tener siempre. Ese sentido de propósito que nos lleva y nos conduce hacia una determinada dirección, hacia un determinado rumbo. Y si es que perdemos ese sentido de propósito, prácticamente vamos a perder todo. Yo llamo a esta pérdida de sentido el apagar el GPS. Llega un momento en que nos bloqueamos todo y no sabemos qué hacemos. De pronto hacemos más esfuerzos, pero como son esfuerzos sin una direccionalidad, sin un propósito, son esfuerzos que no se sienten.
sanamente, sino que se sienten en el interior de nosotros como un sobreesfuerzo, sobre un estrés pero negativo. Ese estrés negativo nos genera cierta vulnerabilidad, porque nos expone a muchas cosas. Nos expone a que todos los conflictos o todos esos problemas que ya teníamos antes, de pronto iras guardadas, frustraciones guardadas, miedos guardados, resentimientos guardados, se activen y salgan sin dirección y destruyan lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de nosotros? La relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con las personas que nos acompañan, con las cuales compartimos esto que le llamamos vida, ¿no? Entonces, ese impacto psicológico hay que saberlo manejar. Es importante que a través de este conversatorio podamos conversar y escucharlos también a través de sus comentarios. Entonces, una serie de cómo ustedes están viviendo esto, cómo es que desde aquí los podemos ayudar, ¿no? Pero hay algo muy importante que les digo, ¿no? O sea, frente a este conflicto, tenemos que empezar a redefinir cómo están nuestros vínculos, reestructurar nuestros vínculos, hacer una reingeniería de nosotros mismos, inventar y redireccionar la forma en que lideramos nuestra propia vida, en la forma en que lideramos a nuestra familia. ¿A través de qué? Comenzar a desarrollar ciertas prácticas, esfuerzos que nos plantea este aislamiento como un reto hacia la familia. Fortalecer esos vínculos que tenemos con la familia, darnos cuenta si esos vínculos están ausentes o diluidos. Y si están ausentes y diluidos, no es por lo que estamos haciendo, sino por lo que no estamos haciendo. Entonces, empezar a tomar conciencia de qué estoy dejando de hacer a nivel de familia. Fortalecer ese vínculo con los amigos. Nosotros somos seres sociales. Entonces, eso implica que en la medida en que yo agarre y comience a contactar con amigos y comience a hablar, a tener personas con quien hablar, también voy a tener una forma de hacer una catarsis, de expresar y de escuchar y de pronto darme cuenta de que no soy el único que está sufriendo lo que está sufriendo, no soy el único que siente lo que siente, sino que esto es un tema compartido con muchos. Y hay otras personas que son nuestros amigos que de pronto también están viviendo de una manera diferente. Reivindicar nuestras aspiraciones. Es hora de reestructurar nuestra vida, comenzar a inventarnos una nueva forma. Si de pronto por acá ya sentimos que esto no va, que está bloqueado, pero reinventarnos, comenzar a crear nuevas aspiraciones, hacer nuevos planes, comenzar a expresar mejor nuestros afectos, tratar de mejorar nuestro nivel de convivencia a nivel de familia y con nosotros mismos, en el sentido de que comenzar a hacer cosas en familia, ser más flexibles con las personas con las cuales vivimos, ser más razonables, tomar decisiones nuevas, comprender y tolerar a las personas. O sea, desarrollar prácticas familiares, comenzar a participar de medios como este, que tienen que ver con conversatorios, con capacitaciones, a través de la cual puedo escuchar del otro lado a alguien que me ayude y dé una opinión que de pronto haga que cambie mi forma de pensar, que haga que cambie mi forma de mirar la vida, reestructurar nuestros hábitos y estilos de vida, generar nuevas costumbres, reestructurar cómo estamos organizando la familia, y también mirar al tema de la comunidad. ¿Cómo es que yo, desde mi familia, puedo contribuir a que mi prójimo mejore? Y esto tiene que ver con el tema de cómo nos relacionamos con nuestro miedo, con nuestra culpa. A veces esto es importante y es lo que más descuidamos. El vínculo que sostenemos con los miembros de la casa, el vínculo que sostenemos con los miembros de la comunidad. Entonces, estamos siendo retados a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de relación. Tenemos que cambiar ese mapa mental que tenemos, asumir la realidad que nos ha tocado vivir sin minimizarla, darle el peso que debe, pero ese peso no es tan grande que pueda anular nuestras propias aspiraciones. Comenzar a buscar que los resultados de nuestro desempeño sean más altos, que los resultados de nuestras competencias mejoren, tener mayor control de nuestra vida, tener mayor compromiso con nosotros mismos y aceptar este reto que implica reinventarnos frente a lo que nos ha tocado vivir. Esto va a fortalecer en cierta medida nuestra autoestima, nos va a hacer sentir más importantes, más relevantes, nos va a hacer sentir más productivos y vamos a comenzar a poner en práctica nuevas cosas. Es importante que diariamente agarremos un teléfono y por lo menos dediquemos unos 15 minutos a conversar con alguien de fuera. O si es que dentro de la familia estamos viviendo en aislamiento, agarrar y comenzar a darme un tiempo de conversar 15 minutos.
No sabemos si el amigo o el familiar, el abuelo, o el papá, la mamá que está lejos de nosotros, o la persona con la que estamos viviendo, ¿cómo le está impactando? De pronto vemos que está triste, decaído, melancólico, que empiezan a aparecer nuevos dolores, nuevos síntomas, y creemos que es una enfermedad. Y no nos damos cuenta que no es una enfermedad física, sino es una enfermedad emocional, que se llama soledad, que se llama tristeza, que se llama un poco incertidumbre, que genera que hay veces se afecte nuestra propia salud. Tenemos que aprender a ver una luz al final de este túnel que siempre existe y ser más solidarios y encender nuestro GPS emocional. Es importante a desarrollar habilidades nuevas y una de las habilidades más importantes es aprender a gestionar nuestras emociones, organizar mejor nuestro tiempo que nos permita estar ubicados y cuidar nuestra salud, ser más empáticos, practicar el contacto e intimidad con la familia y con los seres significativos en nuestra vida. De esta forma he querido yo iniciar este conversatorio. Espero un poco las inquietudes que ustedes puedan tener a través del Facebook y sus preguntas a las cuales yo pueda responder. Muchas gracias. Bueno, Freilan, agradecerte por darnos el tiempo y parte de tu profesionalismo. Te hago escuchando atentamente. Tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones tú harías a un familiar o a un amigo que tenga un integrante de su familia con COVID? En verdad es muy buena tu pregunta, mi estimado Julio. Es muy buena. Me ha tocado. Muchos de mis amigos que pensaba verlos al finalizar ese aislamiento ya no están. Y hay una experiencia de duelo y sufrimiento muy fuerte en las personas que quedan. Y la sensación de pánico y temor en el tema de las personas que tienen un familiar y que nos toca cuidarlos porque se quedan en casa también es muy grande. El miedo a infectarnos, el miedo que se infecten los otros miembros de la familia. Solo les puedo decir una cosa, ¿no? El COVID en sí mismo, este virus en sí mismo, no nos destruye. Lo que nos va a destruir es la indiferencia que tenemos por nosotros mismos. O sea, en la medida en que tengamos las medidas tan difundidas de cuidado de nuestra propia salud a través del aseo, este COVID, escuchaba ayer el conversatorio que hacía mi amigo Yuri, que es otro psicólogo muy bueno, y nos hablaba de que él tenía la experiencia que trabajaba en el hospital Loaiza, y era parte de un equipo de COVID, y que le tocaba compartir con muchos pacientes y con sus familiares, y él decía que él no ha sido infectado. Y eso es cierto, o sea, el COVID, en la medida en que tú tengas un cuidado, la mascarilla, en la medida en que no te lleves la mano a la nariz, o a los ojos, a tu rostro, en la medida en que puedas tener esos cuidados de bioseguridad que tienen que ver con el cambio de ropa, que tienen que ver con el cambio de los zapatos cuando sales, que tiene que ver con el aseo. El jabón mata el COVID, o sea, es un buen lavado de manos antes de empezar a hacer todo. El lavar las cosas del paciente nos va a permitir acompañar a este paciente, porque está enfermo, no dejó de ser un ser humano. También le duele, también está asustado, también necesita de ti. Entonces, tomemos nuestras precauciones con estos familiares, con los cuales estamos compartiendo la vida, con los cuales compartimos una historia. Asumamos todo un tema de cuidado personal y acompañémoslo. El COVID no nos debe distanciar, el COVID no debe matar esa parte humana, no nos debe hacer indiferentes, no nos debe ser indolentes. Por lo tanto, esa es la recomendación que yo daría, ¿no? Es importante mantener ese sentido humano. Bueno, sí es cierto, Freilan. Yo también estoy viviendo por esa experiencia. Hay una pregunta que yo creo que todos se hacen, o gran parte de nosotros nos hacemos. Ya hace poco, el día de ayer, nuestro presidente de la República dictó 15 días más de cuarentena.
sabemos ya, como tú lo has dicho, hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que ha perdido familiares, ¿no? Hace poco ha salido una disposición o va a salir una disposición que gente obesa o gente con cierta edad ya no va a poder trabajar. Entonces, concluida la cuarentena, lo que se va a hacer la pregunta es, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hacemos o qué hago? Sí, pues, amigo. Como dije en un principio, ¿no? No podemos, esta cuarentena, este proceso que nos ha tocado vivir, no puede desvincularnos de nuestros propios sueños, de nuestra propia expectativa, de nuestro sentido de propósito. En la medida en que tengamos un porqué, en la medida en que tengamos un propósito, siempre va a haber un cómo lograr aquello que queremos, cómo lograr ese propósito que tenemos que generar bienestar para las personas que comparten nuestra vida. Y algo sí que yo pido, ¿no? O sea, este es un momento en que debemos de rescatar algo muy importante que tiene el ser humano. Es importante que tiene el ser humano en su sentido de comunidad. Ni el presidente, ni nadie puede quitarnos ese derecho a que somos parte de una comunidad. Y en esta comunidad tenemos no solamente obligaciones para con nosotros mismos, sino tenemos obligaciones para con los otros, con los que compartimos este espacio. Porque si bien es cierto frente a esto, que se va a generar una situación de desempleo, nosotros no asumimos una mirada comunitaria, lo que vamos a tener frente a nosotros no va a ser una persona enferma, sino una persona que está viviendo una desesperación y de pronto vamos a tener un criminal, una persona que te asalta, que te mata, indolente, porque siente que la sociedad no es indolente con ella. Entonces, no podemos dejar que esta enfermedad, desde el presidente, desde las autoridades, se vuelvan indolentes al dolor humano. El hecho de que hay muchas personas, por sus características físicas o de salud, estén en una situación de que tengan que mantener una cuarentena prolongada, no significa que tampoco las dejemos de lado, no las podemos expectorar. Hay muchas formas ahora de reinventarse, muchas formas de trabajo, muchas formas en que vamos a poder interactuar. Por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo nosotros los psicólogos es una forma nueva. ¿Cuántas veces hemos imaginado que íbamos a estar detrás de una cámara brindando un servicio? Y sin embargo lo estamos haciendo. Y nos permite llegar a muchas personas. Igual, hay muchas personas que ya se están reinventando. Muchas empresas que antes hacían cosas empresas que hacían cosas de ropa de moda, ahora están haciendo mascarillas, ahora están haciendo uniformes. Entonces, ahora veo que las poblaciones, esposas, que están entrando ahora a preparar cosas y en el WhatsApp, en su círculo familiar, han creado nuevos círculos, venden una y otra cosa. Creo que es hora de reinventarnos. Lo que tenemos que tener en cuenta, y les digo, es algo que yo también estoy tratando de hacer, y es algo en lo que estoy en un proceso de acomodación a esta nueva realidad, porque también me afecta, al igual que a ustedes. Significa que tenemos que aceptar primero de que esto no va a volver atrás. Todo lo que estamos viviendo no hay un paso atrás. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y para eso tenemos que ver con qué recursos contamos. Cuando uno enciende su GPS, va a tener dos cosas, un punto de inicio y un punto de llegada. Pero ese punto de inicio y ese punto de llegada, o sea, dónde estoy y a dónde quiero estar mañana, a dónde quiero llegar mañana, no son los únicos que se van a activar. Hay una línea que va a vincular a eso, y esa línea tiene que ver con los recursos, con las estrategias, con los medios de los cuales yo me voy a valer para lograr eso. Dice una frase, dice que cuando existe un porqué, hay muchos cómo. Hay muchos cómo. Vamos a ir encontrando cómo. Pero el cómo está en que somos una sociedad de personas y tenemos que fortalecer ese vínculo de comunidad. Repito, vínculo de comunidad. Bueno, Freiland, te agradezco por tu tiempo y a la vez te invito a que hagas presentación del siguiente ponente. El siguiente ponente es nuestro amigo Iván La Rosa. Muy bien, con ustedes, muy agradecido a todos ustedes, estimados amigos, padres de familia y vecinos de pronto que me están viendo.
saludarlos también por el Día de la Madre, que es mañana, en especial a la madre de mis hijos y a la